Desde el 6 hasta el 10 de junio se desarrolló en la ciudad estadounidense de Los Ángeles la 9ª Cumbre de las Américas, un organismo llamado a ser un espacio de integración para abordar los principales temas de interés regional. Función que no ha cumplido desde su creación en el año 1994. Por el contrario, esta cumbre ha sido utilizada por Estados Unidos como un mecanismo de presión y chantaje diplomático contra los países del continente americano. Además, ha sido una de las herramientas con la que Washington ha reafirmado su dominio sobre la región. Tras la exclusión unilateral de Venezuela, Cuba y Nicaragua, distintos mandatarios del hemisferio, como los de Bolivia, Honduras y México, manifestaron sus críticas al gobierno estadounidense y se negaron a asistir a la cumbre en protesta por la arbitraria decisión. Este contexto político pone de relieve la fragmentación de la supremacía estadounidense, no solamente en el continente americano, sino en todo el mundo. Fue esta misma supremacía que durante todo el siglo XX ayudó a imponer su política en lo que llamó su patio trasero. Cumbre de las Américas, el ocaso de la doctrina Monroe. Pongamos el punto en la I. Aquí estamos plantados en la construcción de un mundo diferente, un mundo multipolar, multicéntrico, un mundo basado en el diálogo y el respeto, en el trato igual de estados, de pueblos, de gobiernos, un mundo basado en un diálogo profundo, diálogo de culturas, de religiones, un diálogo incluyente de ideologías, de posiciones, para una nueva humanidad. Una nueva humanidad es necesaria, está naciendo, una nueva humanidad es posible. No me equivoqué cuando dije que yo no estaría en la Cumbre de las Américas, pero que sí estaría la voz de Cuba. Ustedes son nuestra voz. La revolución siempre lo ha tenido muy claro. Allí donde los gobiernos nos nieguen la palabra, estarán los pueblos para representarnos, para hablar en nuestro nombre. Así ha sido desde aquellos tiempos del Ministerio de las Colonias. Gobiernos que fueron empujados por el imperio a romper con Cuba y obedecieron la orden del amo, con la honrosa excepción de México. La solidaridad no es solo un principio inseparable de la práctica revolucionaria, es el arma más formidable para quienes creemos en el poder de las masas, en la fuerza telúrica de los pueblos movilizados y en la inspiradora lucha por la justicia social. Donde quiera que haya pueblos en lucha, siempre estará Cuba, y donde quiera que esté Cuba, estarán los pueblos en lucha. Los primeros colonos que llegaron a costas estadounidenses creían en la predestinación y que ellos eran un pueblo y una nación elegida por Dios. Esta creencia dio vida a la doctrina del destino manifiesto y con ella a la llamada doctrina Monroe, que justificó el expansionismo estadounidense en el continente, así como la apropiación de los territorios y el genocidio de las poblaciones nativas de Norteamérica. Durante el siglo pasado, Washington consideró a Latinoamérica como su patio trasero sobre el que podía tomar cualquier acción que pudiera. El golpe de Estado que promovió la CIA contra el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, en el año 1954, o la expulsión de Cuba de la OEA en el año 1962 se unirían a esta arremetida. Luego de la desintegración del campo socialista, el mundo entró en un esquema unipolar, en la que Estados Unidos fortaleció su política injerencista en el continente. En este escenario se crea la Cumbre de las Américas durante la administración de Bill Clinton para promover un área de libre comercio de las Américas, ALCA, un proyecto de la Casa Blanca que jamás consiguió el respaldo absoluto y fue finalmente rechazada por la mayoría de los países del continente en la Cumbre de Mar del Plata en el año 2005. Este rechazo se dio ya que la propuesta era vista por algunos gobiernos de la región y organizaciones sociales como una herramienta estadounidense para seguir la explotación de Sudamérica. Durante la última cumbre que se realizó en Perú en el año 2018, nació el Grupo de Lima, que reunía a gobiernos hostiles a Venezuela y que intentaban por la vía diplomática forzar un cambio de régimen en el país caribeño.
La agenda de la 9ª Cumbre de las Américas abarcó los temas económicos, de salud, la crisis climática, la inseguridad alimentaria y la migración en el continente. El mandatario estadounidense Joe Biden prevé imponer un nuevo tratado comercial en la región denominado Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Según criterios de los expertos, esta acción pretende que Estados Unidos renueve su influencia en la región, mermada en los últimos años. Pensando que excluyendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua iba a tener un eco, pues logró que a aguas adentro Latinoamérica y el Caribe se fortaleciera y pusiera los puntos muy claros. Muchos mandatarios de los cuales no se esperaba incluso que pudiesen objetar esta decisión norteamericana, fue una sorpresa porque varios de ellos, como el de Chile, Argentina, hablaron de una manera contundente y fuerte rechazando esta segregación que está haciendo los Estados Unidos en contra de 3 naciones que no representa ninguna amenaza. Como resultado de esta 9ª cumbre de las Américas en Norteamérica, nos recuerda una reedición del ALCA, nos recuerda los TLC, tratados de ayuda recíproca, donde ha tenido consecuencias muy lamentables. Por poner un solo ejemplo, en Colombia, la semilla tenía que ser importada desde Norteamérica y si algún agricultor se atrevía a utilizar la misma semilla que sacaba de sus plantaciones, pues la fuerza pública, militar y policial iba a su conuco, a su tierra y la incendiaba, rociaba gasolina y la incendiaba porque ese agricultor estaba obligado a comprar la semilla, los transgénicos que venían desde Norteamérica. No ha dicho nada nuevo el señor Biden. La administración norteamericana no se ha distinguido en esta oportunidad, la 9ª Cumbre de las Américas, por hacer un planteamiento distinto y diferente hacia el área. No ha hablado de compromisos muy importantes que tienen en ascua al planeta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la necesidad de cambiar la política impuesta durante décadas por Estados Unidos sobre Latinoamérica. A esta postura se sumaron los mandatarios de Bolivia, Luis Arce, y de Argentina, Alberto Fernández, así como otros dignatarios de la región que criticaron la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua, mientras han defendido la unidad latinoamericana. En cuanto al embargo a Cuba, debo decir que se trata de una barrera a la paz y a la prosperidad en este hemisferio. Debe terminar. De la misma manera, pedimos que haya contacto y participación con el gobierno de Venezuela para que los recursos de ese país sean utilizados para sus necesidades con un gobierno constructivo y pacífico. Esto debe ser por todas las partes, para colmar brechas y para promover el bienestar sociopolítico de todos los pueblos de este hemisferio. Lo que queremos para nosotros, lo deseamos para otros, y como miembros orgullosos de la comunidad de Caribe, esperamos este mismo respeto y a todos los estados de nuestro hemisferio, que incluye a Cuba y a Venezuela. El camino de la exclusión y de las sanciones no ha sido eficaz en el pasado, y no nos ha llevado más cerca al objetivo de las Américas equitativas para los ciudadanos comunes y corrientes de nuestro hemisferio, vivan donde vivan. Este tema de la exclusión y del agotamiento del modelo de organización, pues también va a quedar asentado, que tiene que pensarse ya en otro modelo, diferente totalmente, en otra etapa, ya no estar en lo mismo que hemos estado viendo en los últimos años, que es intervención, estar mandando, lo único que hacen es mandar observadores. Gastamos, mire, la OEA gastó más en observadores electorales que en el apoyo a la pandemia. El presidente de Argentina destacó que la unidad no se declama, se ejerce, y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie. Por su parte, Cuba declaró mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que Estados Unidos teme que se escuchen verdades incómodas. Optó nuevamente por la exclusión como recurso para tratar de lograr un evento sin aportes concretos, pero provechoso para la imagen del imperialismo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó que esa no fue una cumbre, y menos de las Américas.
el propio gobierno de Washington se encargó de meter una puñalada a la posibilidad de éxito al excluir a varios países, mientras que los mandatarios Alejandro Giammattei de Guatemala, Xiomara Castro de Honduras, Luis Arce de Bolivia, Andrés Manuel López Obrador de México, Nayib Bukele de El Salvador tampoco asistieron a la cita en Los Ángeles, mientras que los dignatarios progresistas de la región, como el presidente de Chile, Gabriel Boric, y Alberto Fernández de Argentina, se pronunciaron en contra de las exclusiones, enfatizando que no conducían a ninguna parte. Esa agenda internacional pues sigue complicándose y se ve claramente en la 9ª cumbre de las Américas, donde el escenario, el centimetraje, la voz de los pocos mandatarios que asistieron a esta deslucida cumbre ha servido para protestar enérgicamente las decisiones norteamericanas que son reiterativas hacia América Latina, que son reiterativas en errores, en fracasos, en sanciones, en hacerle creer al mundo que en América Latina hay actores malos, pero que son buenos cuando a Norteamérica les interesa que esta posición se voltee y que vaya y que se rija y que se dirija a favor de sus intereses. Estados Unidos va a una agenda en medio de un momento traumático para su sociedad. Su sociedad está enfrentando una inflación que no se veía en décadas, comparable a la recesión de 1929. El aumento del galón de combustible en más de un 100% es un síntoma muy delicado para la economía de los norteamericanos. Aparte de eso, una imagen y una visión demócrata, deslucida, sin salida, que no sabe qué hacer ante los temibles y terribles hechos de violencia que el mundo ha observado ante masacres de niños. La última masacre de esta fueron abatidos más de 21 niños y sus profesores. Entonces, en medio de este escenario tan malo, Estados Unidos complica aún más su agenda y su política interna. Y hacia la región, desposicionado, muy mal parado. Paralelo a la Cumbre de las Américas, se realizó la Cumbre de los Pueblos, que reunió a organizaciones políticas, sociales, sindicales de todo el continente. En la Cumbre de los Pueblos se abordó el intercambio cultural, los impactos humanitarios provocados por las intervenciones estadounidenses en todos los países de América Latina y el Caribe, y también el rechazo al bloqueo contra Cuba. Todo ello enmarcado en los valores de la solidaridad y de la autodeterminación de los pueblos. Ben Becker, organizador de la Cumbre de los Pueblos por la Democracia, destacó al diario Gramma que este evento se define totalmente contrario a los intereses de la Cumbre de Biden. Él ha rechazado a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, pero nosotros, el pueblo de Estados Unidos y los jóvenes progresistas, les decimos que son bienvenidos. La política externa de nuestro gobierno no habla por nosotros. Durante los debates se discutió sobre feminismo, violencia de género, soberanía alimentaria, panafricanismo y economía popular,
en una jornada donde el tema central fue un panel de lucha por la soberanía y la democracia. Los participantes de la Cumbre de los Pueblos también abogaron por la libertad del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien Estados Unidos pretende juzgar por sacar a la luz archivos secretos y crímenes de guerra cometidos por militares del gobierno de la Casa Blanca. Entre tanto, en el panel Sobreviviendo Juntos, Soberanía Alimentaria, Justicia Climática y el futuro de nuestro planeta, los oradores denunciaron los crímenes del capitalismo en la destrucción del planeta. Aseguraron que, a pesar que se producen alimentos más que suficientes, 1 de cada 8 personas en todo el mundo padecen hambre severa. En el marco de este evento, Óscar López Rivera, líder independentista puertorriqueño, destacó tener la convicción de que a pesar de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos, no han podido borrar la cultura de Puerto Rico y cree que definitivamente la isla será un país independiente y soberano. La Cumbre de los Pueblos culminó con paneles sobre la Organización Transnacional por la Justicia Laboral, la construcción de una economía feminista frente a los retos del cambio climático, la lucha contra la supremacía blanca, la violencia estatal, la militarización, así como una plenaria final titulada Nuestros pueblos hablan. Allí nosotros sentimos desde Latinoamérica y el Caribe que hay un reconocimiento, que hay una madurez del pueblo norteamericano, de estas asociaciones, de partidos políticos, de organizaciones, de grupos, de minorías que rechazan abiertamente las injerencias que los Estados Unidos quiere hacer sobre otros países. Allí hemos escuchado al pueblo en sendas y grandes conferencias y disertaciones con una conciencia altísima, hablando con un gran valor, con estadísticas, con muestras, con una exposición muy grande a favor de América Latina y el Caribe y el mundo entero, el mundo del sur, el del encuentro sur-sur, aplaude enormemente y valora cada una de las expresiones que el pueblo norteamericano, a través de sus minorías, de sus grupos políticos, de sus asociaciones, de diferentes sectores, de intelectuales, de los grupos culturales, científicos, se expresan por unos Estados Unidos en los cuales su voz ha sido la de la guerra. Este verdadero pueblo es el que está llevando adelante unas propuestas de regocijo hacia el planeta y ha pedido perdón y ha pedido justicia y le ha reclamado a su administración que cese en los abusos contra países pequeños del área, de la zona geográfica, que empantana cada vez más las relaciones geopolíticas y de seguridad y defensa de Norteamérica. Según analistas políticos, esta cumbre de las Américas, que busca debilitar la presencia de China, Rusia e Irán, está más cercana a la idea de la doctrina Monroe que a un marco de cooperación regional. Las condiciones políticas regionales actuales no están dadas para revivir esta doctrina, por lo que los expertos alegan que es un paso más hacia el ocaso de la doctrina del destino manifiesto de Estados Unidos. La novena cumbre de las Américas busca detener la bisagra que en América Latina y el Caribe han iniciado otras regiones en comercio, en relaciones, en intercambio e incluso en defensa. Nos referimos concretamente a las posiciones de cercanía que ha tenido la Federación Rusa, que ha tenido Bielorrusia, Irán, China, la India en esta región. Los Estados Unidos están alarmados de esta situación y en medio de esta cumbre no han propuesto una agenda de intercambio o de crecimiento. Cada una de las visitas y cumbres preparatorias, comisiones técnicas para elaborar el documento final, busca de una manera acelerada y desesperada que América Latina y el Caribe se desprenda de la nueva relación que tiene con estas naciones. Y lo hace justo en un momento en que las relaciones internacionales norteamericanas están en su peor sitio.
la situación con China por el área de Taiwán, de Hong Kong, realmente son de proporciones muy delicadas. Según el diario francés Le Figaro, la cumbre se diseñó de acuerdo a las directrices que estructuraron la campaña presidencial de Joe Biden. Esto supone nuevas alianzas, nuevos financiamientos y la movilización del sector privado estadounidense. El objetivo sería debilitar la presencia de China, Irán y Rusia en América Latina, que se ha venido fortaleciendo en los últimos años, mediante acuerdos de cooperación bilateral con los países del continente. Hoy me toca hablar en mi condición de presidente pro tempore de la CELAC. Somos la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Allí convivimos en la diversidad y nos respetamos. Tenemos miradas distintas, pero compartimos preocupaciones semejantes en este presente tan complejo. Nos preocupa que América Latina y el Caribe hayan emergido de la pandemia como la región más endeudada del mundo en desarrollo. La América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Y por eso tenemos la más profunda convicción, como han mencionado varios de las y los presidentes que me han antecedido, que para que eso funcione de verdad no pueden haber exclusiones. Acá debiéramos estar todos y no estamos todos. Porque no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. De acuerdo con el historiador mexicano Javier Buenrostro, la situación refleja que Washington ya no puede decidir unilateralmente toda la política internacional del continente americano. Debe aprender a consensuar y a ceder y a encontrar posiciones intermedias. El principio del fin de Estados Unidos como potencia hegemónica es cada vez más una inexorable realidad. La raíz de todos los fracasos de Washington en los últimos años está determinada por las políticas del multilateralismo y los múltiples polos de desarrollo que están en plena emergencia en el mundo. Una nueva realidad se expande lejos de las imposiciones unilaterales de Estados Unidos. Pusimos el punto en la I.